Señoras, señores, bienvenidos al vertedero de Javier Orgaz. Y hoy toca el análisis de otra crema porque la tengo aquí, que me la han mandado. Una muestra gratuita que han tirado la casa por la ventana los señores de Sisley. Y si cojo la caja del derecho mejor... Ah, no, estaba el derecho, es que veo muy poco. Estoy ciego. Bueno, los señores de Sisley me han mandado, bueno, porque hice una compra y entonces en esa compra pues vino Sisley, ¿vale? Bueno, esta de aquí, esta cremita. Esta cremita, que por eso digo que han tirado la casa por la ventana los señores de Sisley, porque solamente tiene 2 mililitros, que yo creo que en realidad parece que tiene hasta incluso menos. Sí, porque es nada. La he usado una vez. Yo creo que me habré echado 1 mililitro por aquello de decir, bueno, tengo que probarla antes de hacer el revisado. Productos de Sisley que ya sabéis que son ultra mega caros, que poquitas cosas son las cosas que se escapan, que cuestan baratas, entre comillas lo de barato, porque mínimo 50 pavos, 40 y tantos, si pillas una oferta, si no ya se dispara la cosa a 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500 y 1 millón de euros, ¿vale? Entonces, esta de aquí, voy a quitarme las gafas porque si no, no voy a poder leerlo. Y encima el nombre que tiene es todo como muy aristocrático. Se llama Supremia Baume La Nuit Le Grand Soin Anti-Age. Eso es lo más fácil. The Supreme Anti-Age Cream. De noche, crema de noche. Bueno, pues evidentemente ya está más que probada, testada. Lo que sí voy a hacer va a ser aplicármela. Es que voy a aplicármela, pero no voy a aplicármela, voy a hacer la aproximación, voy a sacarla y voy a hacer la aproximación porque es que mirar de lo que estamos hablando, es que es nada. Y en el momento que lo apriete demasiado igual se deforma, en fin, prefiero aplicármelo después. Y como ya sé cómo rinde y cómo funciona, vamos a lo que vamos, que es la aproximación. Si me dejan los reflejos dorados, porque esto es dorado a rabiar, tengo Supremia Baume La Nuit. Y aquí, pues nada, todo en francesito, pues pone Le Grand Soin Anti-Age. Y luego, pues en inglés, At Night The Supreme Anti-Aging Cream. Sisley Paris. 0.0, aquí 6 onzas, 2 mililitros, ¿vale? Pues en los laterales consideraciones, que es deliciosa, cremosa y todas estas cosas. Todo el mogollón de composiciones químicas que va cargada a lo bestia, ya lo estáis viendo y leyendo, y poquito más. Pues bueno, el código de originalidad, todo lo que es el sello, logotipo de la firma, y voy a presentaros ahora lo que es la ampollita de 2 mililitros que han mandado, que de verdad, por favor, hacerlas más grandes que no pasa nada. Y esta de aquí es la ampollita que han mandado de 2 mililitros, que ya tiene un poco menos, que lo que sí voy a hacer va a ser vaciármela. Aquí espero que salga bien, pero si no va a salir fatal el corte. Ya estáis viendo cómo se las gastan. Fíjate, es que hace falta ser rácano, por Dios. 2 mililitros, que no sé si lo estaréis leyendo, y pues 0.06 onzas. Pues ya está. Bueno, voy a abrirla y veis que, a ver, esto va tal que así. Y voy a tirar el tapón por ahí en medio y voy a ver esto cómo lo puedo hacer que se quede más o menos bien. Voy a sacarlo todo por completo, ya está. Se acabó lo que se daba, todavía más. Bueno, tengo para el cuello. ¡Hala! Bueno, así estamos. Color rosadito, es un beige, es un color beige. Más que un rosadito, es un color beige. Venga, voy a la silla. Señoras, señores míos, aquí está en la mano para que vea que aquí no hay truco del almendruco ni nada. Voy a aplicármela y lo que sí voy a hacer, la primera consideración, que desde luego tengo que hacerla, y es el aroma. Huele delicioso y es un aroma que está como muy mezclado entre rosa, pero súper empolvada, y gardenia. O peonía, no, es peonía, perdón. Rosa y peonía a full, pero mucha rosa, es un rosazo total, pero muy empolvado. Es una sensación, además, que está muy bien conseguido el aroma, por la parte que me toca, que tengo que hablar de perfumería, porque es una rosa fresca, es una rosa de que estás oliéndola en el rosal. Por eso digo lo de empolvado, porque te dan la sensación de los estambres, dentro de, por supuesto, las sutilezas. Estamos hablando de una crema, pero todo eso cuando te lo aplicas tienes esa sensación de peonía, pero la rosa ahí dándolo todo. Voy a aplicármela, venga, voy a ello, time lapse, pero que ya mismo voy a quitarme las gafas y al tajo a destajo.
Bueno, la primera en la frente, porque para qué nos vamos a andar con más tonterías, de verdad. Precio en página web, 594 euracos. Claro, con razón da la muestra que dan. Luego, en las tiendas, pues por ejemplo, lo tienen en Marvimundo a 380 y tantos euros. O sea que ya el descuento es considerable. Así que quien pueda que apriete. Yo va a ser que no. Yo estoy contento y feliz de haber podido probarla. Y la probé una primera vez y quedé muy sorprendido. De verdad, me encantó. Pero no estoy loco. No estoy loco porque por ese precio me compro una Grit. Aventus. Hay que fastidiarse, ¿no? Antes me compro una del amigo Roja y me quedo más a gusto que un arbusto. Pero bueno, en fin, que tampoco es cuestión de estar aquí repitiendo modismos y cosas de estas, porque no. Pero que yo soy muy de modismo, porque yo también soy un tío que está de modé. Estoy pasado de moda. Bueno, que tengo aquí el móvil en la mano porque necesito leer cositas de ella. Y lo que sí que tengo que decir es que, claro, es que el precio exactamente es que son 594 euros. Es que es una pasada. Bueno. Voy a lo que voy. Y sí que lo que nos dice la firma es que efectivamente es una crema de noche. Es un tratamiento de noche para las pieles que están muy castigadas. Pieles secas que necesitan un trayazo de hidratación, pero vamos, que te mueres. Y doy fe de eso. Pero además, si voy a soltar el móvil, porque no soy un tío que le guste tener el móvil en la mano cuando estoy hablando, lo que tengo que decir es que la textura es brutal. Y el campo de hidratación que tiene es más todavía. O sea, esto te lo aplicas y tiene justo la textura que a mí me gusta. Claro que evidentemente este tipo de texturas está en cremas mucho más económicas, que no te tienes que gastar estos dinerales. Claro, es que esto, de verdad, o sea, es que es untuosa, que es lo que me gusta a mí. Y sientes confort porque lo sientes. No es por hacer la ola, ni muchísimo menos. Pero te sientes cómodo cuando te la estás aplicando. Y notas realmente que te está, pues eso, dando el aporte de hidratación necesario. También tengo que hacer otra consideración. Yo cuando me echo las cremas y las testo delante de vosotros y vosotras, me cojo y me las doy también en los ojos, porque a pesar de que digan que evitar el contacto con los ojos, yo sí me las doy en los ojos, los tengo muy sensibles, y me gusta saber si eso escuece o no escuece, ya que si me estoy gastando 500 y pico euros o 300 y pico euros en una crema, saber si me escuecen los ojos o no me escuece. Si me escuecen los ojos, por mucho que cueste 500 euros o 300 euros o 1000 euros, yo no me la voy a comprar. Dicho lo dicho, y estaba mirando por si la tenía por aquí, pero no la tengo por aquí. En fin, a lo que voy. No la tengo por aquí, pues está en el cuarto de baño. La crema que presenté de la semana pasada, o esta misma semana, que no sé cuándo lo habré sacado, el producto bio hecho en Estonia, vendido en Druni, al menos que yo lo compré allá. No escuecen los ojos, o sea que lo podéis echar sin ningún tipo de miedo. Por lo menos a mí no me ha dado ningún tipo de irritación ni de nada. Yo me lo he aplicado tranquilamente, pum, y yo no tengo ningún tipo de irritación, ni he tenido ningún tipo de irritación. Con esta pasa exactamente lo mismo. A mí tampoco me ha generado a nivel ocular ningún tipo de irritación. Y vuelvo a repetir, tengo unos ojos que como me caiga lo más mínimo, ya estoy liado, que parece que tengo ahí 2 tomates plantificados. Así que por eso, muy bien por ahí. Nada de escozores ni de nada. Cremosidad, untuosidad y un olor, de verdad, a rosa con peonía que chifla. Punto contrario, por otro lado, es que lleva composición química, ingredientes a destajo. Pero a destajo, es que es una pasada. Y en la composición, por supuesto, también lleva alcoholes. Así que la gente que no tolere en los productos cosméticos alcoholes, aquí los tenemos. Sigo con más cositas. Evidentemente nos dice la firma, y sí que es cierto, que tiene una textura suave, fundente y firme. Y eso es verdad. Me voy a quedar con esto porque con lo otro no me voy a quedar, porque casi no se ve. ¿Para qué me voy a quedar con eso? Pues prefiero quedarme sabiendo que me he podido atizar en la piel ahora mismo pues casi 50 euros. Y me quedo muy a gusto. Llevo 50 euros en la piel de esta crema. Claro, pensar que cada aplicación que os deis pues pueden ser 25 euros aproximadamente, calculo yo, ¿no? Más o menos, pues dependiendo de etapa, pues sí, por ahí 20 euros de crema en cada aplicación. Bueno, sigo, anda que vaya tela.
Lleva un fitocomplejo patentado por Sisley que lo que hace es darnos hidratación durante toda la noche, porque esta de aquí es una crema de noche, no sé si lo he dicho antes porque me pongo a hablar y no tengo fin, pero es crema de noche. Entonces ya sabéis que lleva en el corazón, en las entrañas de esta crema, según, bueno, lleva muchas cosas, según nos están diciendo desde Sisley, pues ese fitocomplejo que nos va a dar hidratación. Señores de Sisley, les amo, están tardando en mandarme, yo quiero representarles y soy fan suyo, pero no, soy pobre, soy un youtuber pobre, pero si tienden a bien a enviarme productos de este tipo, cualquiera, y perfumería, estoy abierto, señores de Sisley, que tengo que decirlo, que muy bien, pero yo tengo que hablar de las cosas buenas y las cosas malas y decirle a la gente, pues esto así y esto asado, esto es muy caro, y un youtuber pobre no puede, pero bueno, ya he cumplido uno de mis sueños, que es atizarme una crema de Sisley de 594 euros. Sigo con más cositas que tienen más cosas. Aceite de macadamia, manteca de cocum, que no sé lo que es, y luego también, si lo leo, también lo podré decir, que lleva aceite de avellana. ¿Qué nos hace con todo esto? Ya no me corto, ya saco el teléfono porque tengo que sacarlo, porque si no esto va a ser muy largo y no quiero. Lleva dice que contiene estos complejos nutritivo intensivo que regenera y reestructura por estos aceites en sí. Dice que su fórmula... a ver, voy a quitarme las gafas que terminaré antes. Claro. Trabajan por la noche, esto ya lo he leído. Dice, su fórmula excepcional permite una acción de reposición de lípidos en profundidad para una piel cómoda, nutrida y revitalizada. Noche tras noche la piel se regenera, reestructura y prepara para poder afrontar el día siguiente. Básicamente lo que nos vienen a decir que es una crema hidratante, que se han gastado una pasta en toda su composición y que por cierto están pendientes de patente para determinados componentes que lleva la crema. Pero bueno, esto se coge en el momento que patentes diga venga para adelante, ya tienen la patente y punto. Pero ellos lo tienen patentado, o por lo menos ya lo tienen en trámite de patente, pero sí que han tenido lugar pues a hacer lo que es pues el producto y sacarlo al mercado. Lo recomiendo, que para quien pueda, ¿cómo voy a decir que no? Pues sí, para quien pueda y guste de este tipo de productos, pero para mí son inalcanzables porque no me planteo ni siquiera en mi día a día gastarme pues 380 euros en comprar una crema. Me parece una barbaridad. Pero porque hay que adaptarse a las economías. Dentro de todo eso, lo que da, pues mola, pero es que... es que el precio es una barbaridad. Doy las gracias, por supuesto, por los testers, por todo lo que me puedan mandar. Pero es que, ¿para qué me mandas algo que es inalcanzable? O sea, ¿qué economía hay que tener para poder gastarte 600 euros en una crema, 300, 500 y que no te tiemble el pulso? Entonces, pues, quien quiera gastárselo, adelante. Yo no le voy a decir que no, lo apruebo, por supuesto. Este producto está aprobado ya desde un principio. ¿Por qué? Pues porque ya lo había testado, gracias. No me había echado tanto como ahora, así que llevo la piel, vamos, hecha, vamos. Me encanta. Si es que te la aplicas y ya te sientes como que dices, ¡guau! Dios mío de mi vida, qué guapo que estoy hoy. Y solamente sin maquillaje, sin ni nada, porque no llevo hoy nada. Mira qué guapo que estoy. Bueno, si estuviera en el stand de Sisley, pues me llevaría todas las muestras, pero es imposible. En fin, señoras y señores, que es confortable, es cómoda. El precio no es ni confortable ni cómodo, pero es un producto que está ahí disponible en todas las tiendas, que está disponible también en la propia página web, que está más caro, que es una crema de noche fantástica, que vais a tener mucha hidratación. A mí me encanta por la textura que tiene, porque realmente me da ese aporte de hidratación que necesito, de cremosidad y untuosidad. Y es curioso, pero no siento esa sensación de redensificación en la piel como con otras cremas. Aquí lo que siento es confort. Aquí siento que la piel realmente y poquito a poco se va hidratando. Pero esa sensación de reestructuración que tengo con otras cremas que ya he explicado en el otro canal, en el principal, Javier Orgaz Perfumería, no la tengo. Aquí tengo una sensación de estar
muy a gusto, muy cómodo. Y encima también, por otro lado, sí que noto esa sensación que han buscado, esa sensación de relax a través del aroma, del olor, porque es relajante, no es invasiva. Esa sensación de rosa que tiene tan potente en la crema no es invasiva, pero sí que es penetrante poquito a poco, y a mí en lo personal me relaja. Pero bueno, esto ya son consideraciones olfativas, pero a nivel de crema, chapo. El precio, pues ya sabemos lo que hay. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido, como estoy siempre. Ya sabéis lo que termina esto. Siempre termina con algo. Y es no con un Auf Wiedersehen, que debería de terminar con un Auf Wiedersehen, que es lo mismo que decir chao, bacalao.